Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Hoy es 1 de agosto, día 938 de viaje. Hoy es el día de la Pachamama. Pensar que el año pasado estuvimos celebrando el día de la Pachamama en Salta con una familia que nos invitó. Vayan a ver ese video si no lo vieron porque es un ritual muy lindo. Una experiencia muy copada. Estamos recorriendo el sur de Chile, precisamente en la región de la Araucanía. En los episodios anteriores recorrimos Villarrica y Pucón y hicimos el ascenso al volcán Villarrica, una de las mejores experiencias que hicimos en este viaje. Y ahora agarramos esta ruta que creo que se llama Ruta Interlagos, una cosa así, que la verdad que está muy linda, y seguimos rumbo al sur. Recién antes de salir de Pucón pasamos por una casa de cambio. Si vas con dólares, por cada dólar te dan 885 pesos chilenos. Así que cuando mostramos los pesos chilenos, alguien lo quiere pasar a dólar, lo divide por 885. Y si venís con pesos argentinos, te pagan 1 a 2. Si venís con pesos argentinos billete, la verdad que una cotización muy mala, no conviene. Pagando con tarjeta, con un peso argentino te dan 4 pesos chilenos. Entonces cuando nosotros mostremos los precios en pesos chilenos, lo dividen por 4 para pasarlo a pesos argentinos, siempre y cuando paguen con tarjeta. Esta cotización ya incluye todos los impuestos que cobran en Argentina para las compras en el exterior. Venimos bordeando el lago Calafquén y en este momento estamos por hacer nuestro primer cambio de región. Vamos a salir de la región Araucanía y estamos entrando en la región de Los Ríos. Y nos desviamos de la ruta que nos llevaba rumbo hacia el sur porque pasamos por la localidad de Coñaripe. En toda esta zona hay muchísimas termas. Muchos de ustedes nos recomendaron que fuéramos a conocer alguna, así que vamos a ver qué terma vamos a conocer. El camino está bien interesante. Hemos puesto como destino termas de Coñaripe. Tiene muchas curvas. Por suerte está toda asfaltada, nos dijeron. Hay otras termas que nos habían comentado que es como en la parte de atrás del volcán Villarrica. Hay un montón ahí. Pero recientemente nos cruzamos con unos seguidores en la localidad de Coñaripe y nos decían que por ahí ese camino no está tan bueno porque no es de asfalto. Entonces, por ahí, por el peso del motorhome, que es bastante complicado, y si ha nevado o ha llovido, puede haber bastante barro. Así que hablamos con el equipo y decidimos venir a unas que se puede llegar a través de caminos que están asfaltados. La verdad que estuvo muy bueno. Tienen un costo de 20.000 pesos chilenos por persona. Ahora creo que porque ya justo ya empezó la temporada baja. Hay que usar gorrito. Entonces, si no tenés que alquilarlo. 2.000 pesos por persona. La verdad que el lugar estaba muy lindo. Habían unas 7 piletas, algunas sin techar, otras techadas. Y como les decíamos recientemente, en la zona hay un montón. Así que para quienes les gusten las termas, tienen muchísimas opciones para elegir. Buen día, jacuneros. Anoche nos volvimos a dormir a Coñaripe porque ahí donde estábamos las termas cerraba. Y ahora arrancamos re tempranito, son las 9:30. Bastante bien. Sí. Estamos camino a Puerto Fui, que es un lugar que nos recomendaron un montón, pero en el medio creo que hay alguna cosita para ver, así que se viene un día interesante. Izquierda.
nuevamente nos desviamos de la ruta que va hacia el sur. Hemos tomado la ruta 203 que nos lleva hacia el paso Huagún, que une Chile con Argentina, pero nosotros vamos a parar en Puerto Fuy. Pero hicimos una parada porque miren lo que es esta vista. Este es el lago Panguipulli del circuito de los 7 lagos que venimos haciendo. Y allá al fondo se ve esta postal hermosa, el volcán Mochochohuenco de 2.415 metros de altura. Impresionante, miren lo que es. Mirá lo que es esto, unos sanguchitos de atún, palta y tomate con los chestim. ¿Cómo andan? Muy bien, disfrutando el día de sol. ¿Viste? Hacía rato que no lo veíamos. Hacía rato que no se dejaba ver el guacho. Así que sacamos acá la mesita afuera. Estamos por entrar a ver el salto Huilo Huilo, ¿lo dije bien? Sí, correcto. Así que vamos a comer algo y ahora nos vamos para allá. Unos kilómetros antes de llegar a Puerto Fuy, hemos parado en el parque Neltume. Acá se encuentra el salto Huilo Huilo. Tuvimos que pagar un costo de ingreso de 5.000 pesos por persona, 5.000 pesos chilenos. Y vamos a hacer todo este sendero para llegar a ver el salto Huilo Huilo desde arriba y luego desde abajo, que se encuentra en el río Fuy. Qué zarpada la vista y el color del agua es increíble. Y allá abajo, miren, hay otra pasarela, así que ahora nos vamos para allá. Impresionante. Salimos del parque, la verdad es que valió la pena, muy lindo lugar. Y ahora vamos a seguir rumbo hacia Puerto Fuy, nuestra parada final.
Puerto Fui. Miren la vista impresionante que se ve del volcán que nos venía acompañando hoy a lo largo de todo el camino. ¿Qué tal el lugar? Espectacular. Hemos encontrado este lugar. Ahí, fíjense dónde quedaron los motorhome. Estamos al lado del lago, que no me acuerdo el nombre, así que lo voy a buscar en este preciso momento. Era como Pichulausken. Sí, era todo, pero no me acuerdo. Espera. Lago Pirihuyeco. ¿Cómo digo esto? Pirihuyeco. Voy a hacer muchas veces a ver si me sale más fácil. Y miren la vista que hay acá, este muellecito. Este lugar lo conocí en el mapa porque cuando estábamos en la búsqueda de pasos fronterizos habilitados y abiertos para poder venir a Chile, le vimos del paso Wagum. Este paso se viene desde, digamos, por tierra hasta Chile, pero acá se encuentra el lago Pirihuyeco. Vamos. Y después se tiene que cruzar en barcaza, que está acá. Así que es un cruce para quienes quieran hacerlo de manera diferente. El cruce Argentina-Chile, tienen esta opción. Después de haber pasado una noche en Puerto Fui, emprendemos viaje nuevamente y seguimos rumbo al sur. Miren la vista impresionante que tenemos ahora de frente del volcán. Es fabuloso, de verdad. De esa ruta veníamos y hemos hecho una parada acá mientras esperamos a los chicos de la ruta que se quedaron un poquito atrás. Y paramos en la ruta porque vamos a comer algo y vamos a probar una comida muy típica acá en Chile. Vamos a probar el auténtico completo, que en verdad, a ver si conozco tu gusto o no. El completo es el pancho con palta, tomate y tiene chucrut y salsa americana. Y el italiano es solo el pancho con palta y tomate. ¿Qué querías? Italiano. Bien, pedí 2 italianos. ¿Y vos no ibas a probar el completo? Pero el chucrut, no sé, yo pensé que el completo era con mucha palta y tomate y tenía ganas de comer eso, así que vamos a dejar el completo para otra ocasión. Mira la pinta que tiene. Vamos a probar qué tal está. ¿Te puedo pedir dos más? Perdón, 2 más. ¿Te pedí 2? ¿Está bueno? Excelente. Está Zarpado. buenísimo. El pan está muy rico. Esto sale 2.500 pesos chilenos. Y la verdad que ahora entiendo por qué en cada local que pasamos siempre veíamos un montón de personas pidiendo Completos. un completo. Está buenísimo. Estamos pasando por Panguipulli y vamos a hacer una parada para cargar combustible. Nunca cargamos en la Copec. 1.066 pesos chilenos el litro de diésel. Como que lo que veo en Chile es que los pueblos son como bastante parecidos, o sea, en el sentido de que súper ordenados, como que siguen medianamente una misma lógica en el diseño, en las calles. Todos estos pueblos que hemos recorrido en esta zona, todos de madera, así bien, muy lindo la verdad. Estamos yendo hacia este lago que se llama Lago Ranco. La ruta está espectacular. Bienvenidos a Futrono. Ya vimos el lago ahí, estoy esperando a ver si se los puedo filmar porque está increíble. Miren ahí la vista, el lago.
lago. Pero vamos a ver acá en Futrono si hay algún lugar lindo para parar al lado del lago. Me sorprende lo verde que está todo, siendo que estamos en pleno invierno. No nos gustó el lugar que estaba marcado, así que ahora vamos a hablar con el equipo a ver cómo sigue esta ruta. Ya nos reunimos con el equipo y vamos a continuar otros 20 kilómetros más hasta otro punto de Ayoverlander en un lugar que se llama Giffen, creo, no sé si está bien pronunciado, y hay varios puntos ahí marcados al lado del lago. Después de 20 kilómetros rodeando el lago, hemos llegado a Giffen. Es muy difícil decirlo porque nosotros como argentinos pronunciamos muy mal la doble L y esta palabra empieza con doble L. Qué puntería, está todo en obras esto, a ver. El lugar estaba lindo porque era al lado del lago y acá, pero lamentablemente está todo en obras justo. Seguimos, ahí conversamos con unas personas que están trabajando ahí y nos indicaron otro lugar cerca del puerto, así que vamos hacia allá a ver cómo está. Llegamos al punto, es una calle bastante angosta, así que ahora estamos viendo cómo nos vamos a acomodar para poder dormir porque está bastante inclinado, así que ahora estamos en proceso de organización. Anoche dormimos acá, frente al lago Ranco, y me quedé pensando porque lo veía muy grande al lago. De hecho, nosotros queremos dar toda la vuelta y eran muchísimos kilómetros, así que me puse a investigar si no era alguno de los más grandes en Chile, y efectivamente es el cuarto lago más grande de Chile. Tiene unos 25 islotes, uno de ellos, el más conocido, se llama Huapi, que de hecho donde paramos el día de ayer, que había un puerto, se hacen navegaciones hasta ese islote. Tiene 410 kilómetros cuadrados. La verdad que está muy lindo. Y acá antiguamente había un muelle, ahí se ven los restos, y aquí en la costa se ven los pilotes. Anunciaban un montón de lluvia, pero la verdad que nos viene tratando bien el clima. La verdad que sí, lloviznó nada más. Y de paso voy a ir a probar la temperatura del agua. Pensaba ir descalza, pero ya me puse cancán, media, borcego, todo. A ver, no está tan fría. Bueno, vamos para está súper transparente. Vamos con destino a los Saltos del Petrohue, pero vamos a tener muchas paradas en el medio. Acabamos de hacer una paradita en la ruta. Miren qué lindo que está el paisaje, aunque está nublado el día, pero es muy lindo este camino que estamos haciendo. Y lo que hemos encontrado en un montón de lugares es que cruzan muchos ríos súper caudalosos. Y miren qué lindo este lugar. Antes de este mirador hay una entrada como un parque, probablemente se puede llegar a ver más de cerca. Sin embargo, acá desde la ruta está este mirador y la vista es muy buena.
Se ve interrumpido el viaje de Hakuna Matata por el mundo por una... ¿Cómo se llama el conjunto de vacas? No sé. Lo que estaba pensando es que ya en varias oportunidades en la ruta cruzamos situaciones en las que, digamos, alguien estaba parado sobre la ruta, cosas así, y siempre había conos y las personas con chaleco, ¿cómo se llama? Refractario. Así que eso está muy bueno. Estas plantaciones no sabemos lo que es. Si alguien conoce, nos leemos en los comentarios. Pareciera que es de lo mismo, pero no logro darme cuenta que... ¿Qué será? Miren la altura que tiene este puente. ¡Qué zarpado! Y vamos a entrar a nuestra tercer región acá en Chile, la región de Los Lagos. Vamos a cruzar el río Chinchín, que es el río, ahí está, límite regional, que divide la región de Los Ríos de la región de Los Lagos. Acá veo que, fíjate, dice Puente Pilmaiquén. Sí. No dice, digamos, río tanto, sino que tiene un nombre. Los puentes. Puente, pero mirá qué buena vista, che. Qué buen lago. Bienvenidos a Entre Lagos. Ah, no, pero Entre Lagos es el nombre del pueblo también. Con esta vista desde la ventana de nuestra casa, vamos a comer tapioca. Recién veníamos escuchando música brasilera y nos dio mucha extrañitis de Brasil. extrañitis, iba a decir saudade. Sí, yo también. Así que vamos a hacer unas tapiocas. Pinta que tienen las tapiocas, vamos a comer tapiocas saladas. Con queso, palta, nuez y tomate. Estoy pensando que después podríamos comer unas dulces de postre con leche condensada, ¿no? Podría ser. Ya seguimos rumbo hacia nuestra próxima parada, los Saltos del Petrohue, donde paramos a comer para que se ubiquen más o menos en el mapa. De ahí justo sale hacia el este la ruta que conecta a Chile con Argentina por el paso Cardenal Zamoré, que está a la altura de Villa Langostura en Argentina. Así que estamos muy cerquita de nuestro tercer hogar, que es Bariloche. No se alcanza a ver, pero todo eso que se ve ahí son árboles parados. Es muy grande la industria acá de la madera. Hemos visto muchísimo al costado de las rutas. Y allá estoy divisando nuestra nueva atracción. Cambiamos el volcán Villarrica por el volcán Osorno, que está atrás. Está bien cubierto. Kilómetro a kilómetro las rutas no nos dejan de sorprender. Ahora está lleno de pinos al lado de la ruta, se ve hermoso. En estos momentos atrás se ve el volcán, pero cuando aparece se ve fabuloso. Venimos fascinados con las rutas chilenas. Como si el paisaje no fuera lindo, encima de este lado tenemos el lago Llanquihue, que este es el segundo lago más grande de Chile. Espectacular la vista. Después de muchas horas de viaje llegamos finalmente a Ensenada y como ayer habíamos estado probando los completos, decidimos hacer completos acá, caseros. Vinimos a la casa de los chicos de la ruta, ¿cómo andan? Espectacular. Increíble. Es nuestro mejor día. Explica, Carolina, que se nos cortó el vivo. Los chicos iban a hacer un vivo en YouTube y lamentablemente no enganchamos 4G acá, ni con Movistar ni con Claro, que son las dos compañías que tenemos. Y bueno, por eso El buen humor que tenemos. Pero quedará para otra ocasión que sin duda será mejor. Bueno, así que estamos acá a pleno con los panchos. ¡Qué mesaza! Palta para ponerle al completo y acá los chicos tienen chucrut también. Así que... Yo voy a probar, ¿eh? Bueno, salute.
Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores.